Hola, bienvenido nuevamente al videotutorial de la ARP. Vamos a exponer el segundo capítulo dedicado a completar la orden de fabricación. Partiremos de una orden ya iniciada y trataremos el proceso de la orden y su finalización. El proceso de la orden consiste en el registro de forma secuencial de los tiempos, acciones e incidencias y los movimientos de entrada y salida de la orden de fabricación. Tanto los tiempos como las acciones e incidencias son totalmente opcionales. En cuanto a los movimientos de entrada y salida, se pueden registrar o de forma secuencial o al final de la orden con los movimientos totales. Como se ve, estamos situados frente a la pantalla de órdenes de fabricación. Deberíamos haber ido a la opción de menú, procesos productivos, fabricación general, procesos y órdenes de fabricación. Bien, nos vamos a basar en una orden, como hemos dicho, ya iniciada. En concreto, la orden 6. Se trata de una fabricación, como se ve, de 500 unidades de botella de plástico. Vamos a incluir los trabajadores que van a intervenir en esta fabricación. Deberíamos ir a dicha pestaña, pinchamos en líneas y elegimos un trabajador, en este caso el primero que nos encontramos. Si quisiéramos incluir alguno más, debiéramos pinchar en más, nos avisaría de que la orden ya está iniciada. ¿Está seguro que queremos insertar en registro? Le decimos que sí. Y elegiríamos el segundo trabajador. Bien, el turno se eligió cuando se inició la orden y vamos a incluir los tiempos. Bien, pinchamos en líneas y debiéramos elegir el trabajador, en este caso nombre 1, y la dedicación. Por defecto es 100%, pero si este trabajador estuviera en 2 líneas de producción, pues debiéramos elegir el 50%. Bueno, lo vamos a dejar así. Bien, ahora mismo vemos dos botones habilitados. Uno es iniciar trabajo y otro sería finalizar trabajo. Bueno, vamos a explicar qué hacen ambos. Si pinchamos en iniciar trabajo, a continuación, lo que haría sería finalizar el trabajo que tenemos iniciado e iniciaría uno nuevo. Si diéramos a finalizar trabajo, únicamente finalizaría este trabajo que hay aquí. Vamos a hacer un ejemplo. Volvemos a elegir el mismo trabajador. Aceptamos y como vemos ha finalizado el trabajo anterior y nos ha iniciado uno nuevo. Bueno, pues vamos a finalizar este segundo. Pincharíamos en el botón finalizar trabajo. Como vemos ya nos ha cogido el trabajador, la dedicación, aceptaríamos y ya da por finalizado el segundo trabajo. Bien, tenemos un botón para poder borrar algún trabajo equivocado. Vamos a acciones e incidencias que funcionan de manera similar y vamos a crear una acción. Pinchamos en líneas y pinchamos en acción e incidencia. Entonces vamos a pinchar, por ejemplo, en preparación, que sería la primera acción. Y ya la tenemos aquí. Bueno, vamos a iniciar una segunda, que sería línea funcionando. Vemos que nos ha finalizado la de preparación y ha puesto en funcionamiento la de línea funcionando. Bien, vamos a continuación a introducir una incidencia, que sería una parada, por ejemplo, pues esta, problemas con la etiquetadora. Como vemos, ha finalizado la línea funcionando y nos ha
introducido una incidencia, problemas con la etiquetadora. Vamos a reiniciar la línea. Volvemos a pinchar y volvemos a poner línea funcionando. Bueno, pues así continuamente. Vamos a procesar la orden. Tenemos que pinchar en el botón Trabajos de la orden y vamos a centrarnos en esta pantalla. Vemos en la parte superior el producto final, las 500 unidades de botella de plástico. En la parte inferior vemos la materia prima a utilizar. 125 unidades de paletizado, 125 de polietileno, 8 de aditivo y 180 de coste de soplado. Bueno, como indicamos en el primer capítulo, esto generará un movimiento de entrada de 500 unidades del producto final y unas salidas de estas unidades de la materia prima. A continuación vamos a detallar los botones. En la parte derecha, como vemos, tenemos un botón para realizar solamente entrada, un segundo para hacer entradas y salidas y tenemos también para hacer solo salida. En cuanto a la parte inferior, tenemos un botón para confirmar todas las salidas, todas las entradas y para confirmar ambas. Vamos a hacer un ejemplo de varias de ellas. Por ejemplo, vamos a hacer una entrada, pinchamos en solo entrada, de 200 unidades. Tendríamos que modificar la repetición y como tenemos una agrupación de 100 unidades por palet, haríamos 2 palet. Entonces ya nos pone aquí que va a generar 200 unidades. Le decimos que estamos seguros. Nos avisa de que no hay salidas de almacén que respalde el movimiento de entrada del producto final. Si deseamos continuar, decimos que sí. Y nos lo vuelve a repetir por las 2 repeticiones que hemos puesto. Y ya tendríamos 200 unidades fabricadas. A continuación vamos a hacer una salida. En este caso de polietileno. Y vamos a hacer, pues, bueno, nos dice que no podemos hacerlo. Y es que en las salidas no podemos utilizar el campo repeticiones. Deberíamos hacer la salida por unidad, caja o palet, con estas agrupaciones que vemos aquí. O tenemos otra opción de hacerlo por toda la salida, o por el resto. Entonces, una opción que también está contemplada en entradas es pinchar en modificar y aquí ponerle una cantidad. En este caso vamos a poner 50. Aceptamos y pincharíamos en resto. Entonces ya nos dice que nos genera una salida de 50 unidades. ¿Estamos seguros? Le decimos que sí. Y ya vemos aquí las 50 unidades consumidas. Bueno, vamos a hacer otro ejemplo. En este caso vamos a combinar entrada y salida. Como lo vemos, estas se hacen en base a al artículo final. Vamos a hacer, por ejemplo, $12 cajas. Nos dice que van a generar la entrada de 120 unidades, lo correspondiente a 12 cajas, y con la correspondiente salida a su materia prima. Le decimos que sí, y ya nos la ha generado. 321 fabricado, y aquí tenemos la salida correspondiente. Vamos a terminar de introducir los movimientos de la orden.
damos a entradas y salidas y vamos a utilizar el resto para que nos haga las 179 unidades que nos faltan. Vemos, generar la entrada de 179 unidades, con la correspondiente salida de su materia prima, ¿está seguro? Le decimos que sí. Y tenemos las 500 unidades fabricadas y la correspondiente salida. Si recordamos, las primeras 200 unidades las hicimos sin el movimiento de salida. De ahí la diferencia entre lo previsto y lo consumido. Bien, ¿qué deberíamos hacer para finalizar? Pues ir artículo por artículo, pinchando en solo salida y haciendo el resto de cada uno de ellos. 50 unidades de paletizado, sí, y ya tendríamos. A continuación hacemos el paletileno, tenemos 0,25, el aditivo, 3,22 y el coste de soplado. Bueno, pues ya tenemos la fabricación correcta, una fabricación precisa en la que las unidades solicitadas al final se convierten en las unidades fabricadas y la previsión de unidades de materia prima a consumir pues son las que realmente se han consumido. Bueno, cosas que nos falten por aquí, pues con estos botones podemos variar el orden, tanto del artículo como de la materia prima, con estos dos. Podemos imprimir la etiqueta en PDF, podemos ver la imagen del producto final. Aquí podemos ver las imágenes de la materia prima. Podemos recargar la materia prima disponible, sería un botón de refrescar. Y también podemos acceder desde aquí a la pestaña de trabajadores. Y con este otro botón accedemos a las acciones incidencias. Por último, nos vamos a centrar en este botón, donde vamos a ver las propiedades del lote. Tenemos un atributo de ese lote que es densidad, en el que vamos a incluir el valor correspondiente. Vamos a poner un valor de 3,45. Ya lo tenemos aquí. Vamos a incluir otro atributo correspondiente a la temperatura. Y vamos a poner 21. Y así sucesivamente podíamos incorporar todos los atributos que quisiéramos del lote. Bueno, pues salimos de aquí. Salimos también de trabajos de la orden. Y antes de finalizarla, vamos a ver cómo podemos acceder a los movimientos que hemos realizado. Pinchamos en movimiento de salida, hacemos un doble clic sobre él. Y aquí vemos la salida que hemos realizado. Bueno, pues exactamente igual con las entradas, con los dos movimientos. Bien, pues el proceso final, valga la redundancia, sería finalizar la orden. Decimos que sí y ya nos pone la fecha final. Con este capítulo, donde se ha llevado a cabo la explicación de las fases de proceso y finalización de la orden,
damos por concluido la orden de fabricación.